dos vídeos, o dos películas, o dos series. Estaréis pensando, pero ¿qué les pasa a estos? ¿Van a hacer un 2 por uno? ¿Es del mismo director? ¿Son los mismos actores? No, ahora os explico. Bien, vamos a ver. Durante esta semana en la que sale este vídeo y la siguiente, en estas 2 semanas que ya van a finalizar nuestra primavera, se van a estrenar dos historias, o más bien una historia y un documental, que están ambientadas en la misma época. Por eso este vídeo va junto. Una de ellas es una serie de Prime Video y la otra es una película documental que va a estrenar con un pack de distribución en cines. La serie 10 de junio en Prime Video, la película el 17 de junio en salas de cine. Voy a empezar por la película, porque sé que os da más pereza ir al cine, porque sé que al ser un documental también os da más pereza, así es que así aguantáis más tiempo en el vídeo, y si queréis luego saltáis y encontráis la parte de la serie. Comencemos. La película documental se llama Comuneros. Como muchos sabrán, el Día de Castilla y León es el 23 de abril y ese día se celebra el Día de los Comuneros. No tiene que ver con todas las comunidades de España. Comuneros hace referencia a los comunes. Y detalles como estos son los que nos cuenta el documental. Es un documental que pretende ser bastante objetivo. Y esto es importante decirlo porque el tema de los comuneros siempre se ha asociado más a movimientos de izquierdas. El director, Pablo García Sanz, imagino que es consciente de esto y ha querido hacer algo objetivo, algo apolítico, algo que no esté sujeto a las corrientes políticas de hoy en día. En su día, los comuneros, pues el empecinado, toda la gente de izquierdas ahora mismo, por ejemplo, gente que pide la independencia de Castilla y León, que pide el país leonés, varias corrientes han aludido a este tipo de movimientos. Cuando se hizo la PEPA, la constitución de la PEPA, nuestra propia constitución tiene cosas que de elementos o sus principios más básicos, es lo que proclamaban los comuneros. Vamos a ver. Al margen de todo el tema político, como decía, está lo que supuso los comuneros, el eco que ha tenido en el tiempo. Coincide, esto fue más o menos 1520, 1521 más o menos, por decir más o menos también cuándo coincide con el tema de la serie que os voy a comentar luego. Eh, Coincide en esa época que llega Carlos I a España, es un rey extranjero, es hijo de Juana la Loca, pero llega pues eso, para reinar en nombre de su madre, pues que está apartada de la política dada su condición psicológica o como la pintaban en la época, que la quisieron apartar. Eso ya sentó bastante mal, hubo una quema de Medina del Campo por parte de los realistas y demás, y la gente se levantó en armas, pues básicamente Bravo, Padilla, Maldonado, os sonará porque tienen calles por todas partes, tienen estatuas, pues son los tres principales nombres de los comuneros. Se levantaron en armas, constituyeron unas cortes, exigían básicamente que el rey reinase para el pueblo y no al revés, porque lo que perdura al fin y al cabo es el reino y no el rey. El rey es pasajero, al final va a morir, el reino es lo que iban a mantener. Mucha gente también asocia el tema de los comuneros a movimientos republicanos, que bien puede asociarse a eso, o bien pueden ser parte también de una ideología, de una identidad. Pero algo que también deja muy claro el documental es que los comuneros querían quitar a ese rey extranjero que en su mentalidad no estaba gobernando como debía, y querían poner a Juana, que es la que para ellos era la auténtica reina. O sea, que ellos querían poner una reina. Lo que pasa es que querían una democracia, querían más presencia de los comunes, del pueblo llano, de la gente que no tenía decisión en la política, cosas de ese estilo. Fue un levantamiento fracasado. Mucha gente dice que no puede ser revolución, porque la revolución al final tiene cambios inmediatos en el tiempo. Otros dicen que fue más revuelta. Todo este tipo de cosas las toca el documental. Al margen de la percepción que yo pueda tener, está muy guay el documental porque os ofrece un abanico de opiniones y de datos muy concisos de expertos, de historiadores, o de gente del archivo, por ejemplo, de Simancas, que tienen muchos datos al respecto. Esto fue algo que se acotó mucho a Castilla y León. Acabó al final en Toledo, fue donde se dieron los últimos coletazos, porque al fin y al cabo era el reino de Castilla. Eh, Conviene que conozcáis este episodio de nuestra historia,
porque está muy relacionado con lo que pasa hoy en día. Como decía, los valores de los comuneros están en nuestra propia Constitución. Se toca, como por ejemplo, cuál era el color de los comuneros, que siempre se ha debatido. Y cuando se celebraba en Villalar la revolución de la batalla de Arapiles o la persecución de Arapiles, pues la gente iba de rojo o de violeta, que pues eso, no se sabía si era el rojo de la bandera de Castilla o si utilizaban el violeta que después se utilizó en la bandera republicana, de ahí que también se utilizase por el tema del republicanismo, porque Azaña, por ejemplo, también aludía bastante a los comuneros. Eh, pues todo ese tipo de detalles se tienen en cuenta, se mira pues cuál fue la repercusión, si llegó a buen puerto o no, en el tiempo. Eh, Todo eso está bien explicado y merece la pena que os acerquéis. Es un documental que no es largo, tengo por aquí anotado 84 minutos dura, no es demasiado. Merece la pena que lo veáis porque está con ritmo, tiene muy buenas ilustraciones que te van enseñando, haciendo un poquitillo la gráfica o la representación. En vez de hacer una recreación con actores y con escenarios, pues han hecho ilustraciones y con mapas donde te van explicando pues qué feudos había de los realistas, cuáles de los comuneros y cómo fueron las batallas y el transcurso de este levantamiento y cómo reaccionó Carlos I a todo esto. Carlos I, pues Carlos I fue el que sí que hizo caso a Magallanes, ya sea por gloria propia, ya sea porque vio algo en él. Eso, pues hombre, quedará ahí siempre en duda, o si ya fue, pues eso, por conseguir pasta, conseguir dinero, conseguir oro. Y fue el que invirtió en la expedición de Magallanes, en la que estaba también el Cano. Sin Límites es la serie que Amazon va a estrenar, pues eso, ahora en el 10 de junio. Nada, este viernes. Nos cuenta, pues, toda la hazaña de los barcos, de los 4 barcos que zarparon, de los cuales solo volvió a uno, que buscaban una ruta hacia las Islas de las Especias, hacia las Filipinas, para conseguir pues un comercio más ágil y traer muchísimas más especias, esquivando los mares de África que controlaban los portugueses. Lo consiguieron, todos sabemos que lo consiguieron, todos sabemos que continuaron aún más, en vez de volver otra vez por el oeste, continuaron hacia el este y descubrieron que se podía dar la vuelta al mundo, ya demostraron esos navegantes que se podía dar la vuelta al mundo, que el mundo era redondo. Tiempo después, pues ya llegó lo de Copérnico, Galileo, etc., muy poco después. Recordamos que esto es eso, 1520 y pico. Fueron 3 años de expedición, que la serie recrea muy bien a través del guión que ha elaborado Pache Mezcua, que es el guionista que hizo también hace poquitillo otra Odisea, que era Operación Marea Negra, donde unos españoles pues se traficaban con un submarino super casero y demás. Vedla también, que está muy bien hecha, es cortita también. Y en esta serie de 6 episodios, miniserie, nos cuentan desde el principio cómo empezó esta empresa, cómo se puso en marcha y pues todos los problemas que tuvieron en el mar, en las islas, entre ellos, todas las zancadillas que le ponía Portugal, celoso de que esto se hubiese puesto en marcha a través del gobierno, perdón, de la corona de España, a través de Carlos I. Está muy bien porque todos esos ingredientes hacen que la serie tenga miga, tenga ritmo, se cuenten detalles que si los buscáis mientras ves la serie vais a comprobar que son reales. Y obviamente hay licencias para que haya más acción, o haya más conflicto, o hay cosas pues, que habrá habido que imaginar. Pero igualmente había alguien que estaba haciendo un diario de todo lo que pasaba. Tenéis el nombre real también en la serie o en la crítica por escrito que ya tenéis en la web. Y pues de ahí pues, se han podido sacar detalles. Como sabéis, Magallanes era el almirante de esta expedición. El Cano era uno de los timoneles, uno de los conductores de los barcos. Y acabó al final, pues finalizando como capitán esta expedición por cosas que, bueno, si no lo sabéis, si por avatares del destino o no tenéis muy controlada la historia o, no, o saltasteis esa clase en el colegio en vuestra época, pues no os voy a decir por qué el Cano se hace al final con el mando del único barco que llegó con unos 18 y 19 navegantes al final, completando esa vuelta al mundo y abriendo una época de esplendor, de aún más esplendor para el Imperio Español. Pues se descubrió una nueva ruta pues que hizo que durante varias décadas España tuviese el dominio comercial del mundo al tener la apreciada especia como el clavo, el comino, la pimienta, etc. La serie, otra curiosidad que tiene, aparte de los dos protagonistas que están interpretados por Álvaro Morte y Rodrigo Santoro, dos pedazos de actores que funcionan muy bien juntos en pantalla y que hacen una actuación muy buena, aunque no se parezcan demasiado a los reales, pero está muy bien. Tampoco es, creo que lo que se pide mucho en esta historia. Le dan muy buen sabor a la serie, muy buena factura. Además, uno habla en portugués o con su acento portugués. Ya sabemos que Santoro es brasileño, entonces aporta su acento portugués y Álvaro Morte el español. Entonces le da mucho juego a la serie en versión original,
Creo que ni siquiera se va a estrenar doblada porque en versión original se entiende todo muy bien. Y pues le da ese realismo de mezcla de tripulaciones que había en la serie. Lo que decía, aparte del elenco actoral, del artístico, está quien está tras la cámara, aparte de Pachemezcua en el guión, está Simon West, el director de Conner o el director de las películas de Tomb Raider, de las originales. Y ese sabor aventurero que tiene, ese sabor aventurero que le da a sus películas, de agilidad, de muchos escenarios, se lo da también a esta serie y se nota bastante. Al margen está también toda la inversión que ha hecho Amazon recreando los barcos, incluyendo CGI. Como curiosidad, por ejemplo, a nosotros los screeners, los visionados previos al estreno que nos mandan, a veces no tienen acabado el CGI. Lo vemos con toda la postproducción pendiente de hacer. Entonces vemos los cromas, o vemos las cuerdas, o vemos el tiempo, el timing de los episodios. Y eso está guay porque no lo hemos podido ver así, con efectos acabados y con efectos sin acabar. Y te das cuenta de lo bien que está hecha la serie, del trabajazo que hay detrás y de la factura y de la inversión que hay en esta serie, que tiene mucho croma. Hicieron un barco, recrearon un barco entero en una instalación de IFEMA en Madrid. Pero claro, eso, aparte de dices, bueno, jugar, podría ser más real si hiciesen un barco en el mar. Aparte del riesgo que eso habría conllevado, habría llevado más tiempo, más coste para la producción y bueno, hay que abaratar las cosas también dentro de los márgenes en los que se mueven las producciones de Amazon. O sea que está guay también en ese sentido mirarlo porque se mueve por muchos escenarios distintos. Han rodado en República Dominicana, en el Castillo de Olite, han ficcionado las orillas del Guadalquivir en Sevilla y está todo muy bien hecho. Os va a gustar, pues es vestuario, escenario y sobre todo interpretaciones. Está muy bien. Vas a reconocer muchas caras. Ahí está Adrián Lastra, está Pepón Nieto. Hay mucha gente conocida del cine español. Así que también nos va a atraer en ese sentido. Y como decía, tiene buen ritmo, igual que lo tenía Operación Marea Negra. Vedla, tiene fidelidad, os va a gustar. Quizá los más patriotas no atiendan mucho a estas dos recomendaciones que he hecho, a la de Comuneros o a la de Sin Límites, porque se pinta a Magallanes, perdón, a Alcano, que es un estandarte de la hispanidad. También, pues al principio, pues como un poco borracho, un poco barbacoón, pero vedla porque al final vais a ver realmente el concepto que se quiere hacer del personaje. Y os van a gustar. Os vuelvo a recordar. Sin Límites, 10 de junio en Prime Video. Y Comuneros, el 17 en cines. Acercaos a verlas, que merece mucho la pena, que hay que tener en cuenta nuestra historia, que no tiene que ser solo la historia que nos venden de Estados Unidos o de Francia o de otros países. Hay que aupar la historia que tenemos, que es muy rica y de la cual tenemos que aprender bastante. Y está muy guay que el audiovisual español, que las producciones españolas estén teniendo el valor de sacarlas adelante, de darles una buena factura y de venderlas como es debido. Ya me diréis qué os parecen, si conocíais estas dos historias con todos sus detalles o si os han hecho aprender algo, que siempre es lo suyo, que aprendamos cositas con el tema del cine o de las series. Y ya está, para eso están los comentarios, nos seguís, etc, 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 ya sabéis cómo va esto. Y pues nada más, gracias por los insultos y perdón por el respeto.